Fueron tres causas, ¿no es cierto?, en las que Lucas contribuyó. Exactamente. Él vino a cerrar el círculo porque los otros chicos eran muy chiquitos, tenían 12 años y habían quedado muy mal psicológicamente, muy traumados, tal es así que habían vuelto al garabato gráfico o garabato descontrolado, ese que hacen los nenes en jardín cuando toman los lápices y trazo fino. Bueno, estamos hablando de chicos de 12 años que de pronto, con motivo de esto, volvieron a escribir como si fueran los garabatos, del daño psicológico que se les había hecho, y ahí donde empezaron a sospechar los padres y nos contaron esta situación, hicimos la denuncia y bueno, finalmente terminaron con condenas, incluso hasta el último recuperó la libertad en el año 2020, que era el profesor de música Rocco Clement. Sí, doctor, hay una pregunta que tengo para hacerle, porque hay un tema que se instaló, mejor dicho lo instaló Jay Mamón, hablando de que si tenía 14, 16, apuntando que tenía 16, y él se contradijo varias veces, ¿no? ¿Y por qué le pone tanto énfasis él en que tenía 16 y no 14? ¿Es porque hay una ley que es distinta a la ley desde los 14 años para abajo, o los 16 todavía permanece? Eso forma parte de una estrategia que no fue desarrollada en el marco del expediente porque hubo inactividad procesal por parte de la defensa, sino que fue a condición de la Fiscalía y el juzgado, que entendió que la causa estaba prescripta, en función de que el artículo que tomaron como para calificar los hechos, es decir, la calificación, que muchas veces los medios dicen, ¿cuál es la carátula? La carátula es una cartulina, básicamente, pero la costumbre que tenemos es que se le dice carátula a la calificación, que es lo que se lleva impreso en el principio de los expedientes, que dicen, bueno, tal persona sobre tal delito. Bueno, esa calificación, que es una interpretación jurídica de los hechos, o sea, uno tiene un hecho, así como uno ve una película y una película dice, esta es una película cómica, es una película uno tiene una interpretación. Bueno, los hechos que el juzgado y la fiscalía entendió son con acceso carnal. En función de eso, tenía que ver justamente el consentimiento que tenía que ver con los 14 o 16 años. Ahora bien, luego de eso, tenemos que hay otros delitos como la corrupción de menores, que está en el código, que habla de que son delitos respecto de ataques a la integridad sexual de los menores de 18 años, cuya prescripción no hubiera modificado. Pero bueno, en función de que la Fiscalía encontró calificar los hechos respecto de ese abuso sexual con acceso carnal, una cosa es tener 16, otra cosa es tener 18 respecto del consentimiento de los actos sexuales. Ahora bien, hablar de eso es naturalizar una relación entre un adulto y un niño que siempre es de carácter asimétrica. Por eso, inteligentemente después, el asesorado cambia la palabrita de relación por vínculo. Sí, pero sí, bueno, por eso eso forma parte de una estrategia defensista. Claro, por eso da tanto énfasis en eso. Él primero decía... Sí, y dígame. lo que quería decir es que el énfasis que menciona al principio, 16, comete en su segundo descargo, comete un furcio, un acto reflejo, un lapsus, y dice, estamos hablando de un chico de 14 años, por lo cual ahí de alguna manera reconoce y que está plagado de contradicciones todo su ensayo defensista, en un comunicado que después habló de extorsión, después la extorsión desapareció, un segundo papel en un grabado de Instagram, que después también dice, empatizo con su situación, y cómo empatiza con haber puesto el día que recibió el sobreseimiento a llorar al campito. Es decir, esa empatía claramente no se lleva a cabo, y mucho menos se lleva a cabo en estos momentos cuando dice, yo a Lucas lo quiero proteger, lo estoy protegiendo, y se filtran audios que claramente los tendría él solo. Entonces, evidentemente, esa protección, al igual que el amor de su supuesto vínculo, a mi juicio es absolutamente falso. Obviamente. ¿En qué año nació Lucas? ¿En el 92 o el 93? 93. En el 93. O sea que fue en el 2007 esto. 2006. En 2006 es lo que relata Lucas, exactamente. Ah, o sea que fue antes, a los 13 años arrancó entonces.
Sí, 14 en realidad, porque creo que Lucas, no estoy seguro exactamente la fecha en que nació en este momento, pero era a En los septiembre 14. creo que fue, en septiembre del 93, ¿no? Septiembre, exactamente. Sí, a los cargas, de acuerdo a su relato, ¿no? Sí, entonces no hay manera de que él pueda justificar, diga lo que diga, o a menos que él diga que no fue en el 2007, sino que en el 2009. No, por supuesto, no hay manera de justificar nada, todo es injustificable y todo forma parte de una estrategia de defensa que se va acomodando de acuerdo a como le conviene. De hecho, acaba de manifestar que se iría del país. Sí, estaba leyendo eso justamente. Evidentemente esto forma parte de del producto de desaparecer. Evidentemente no es enfrentar la verdad. Eso hubiera sido todo mucho más sencillo a raíz de haber tenido suerte, si se quiere, en la causa penal, decir, sí, bueno, reconozco, y hoy estaríamos en otras condiciones, porque, como decía Oscar Wilde, se puede volver de todo menos del ridículo, pero en la Argentina, lamentablemente, esto sucede, ¿no? Sí. De que se vuelve del ridículo. Así que con un reconocimiento de lo que dice Lucas es verdad, se hubiera evitado todo esto, pero persistir en el error es lo que justamente hace un flaco favor, todos estos suertes de descargos. Sí, la causa no se puede retomar nuevamente una vez que describió, ¿no? No, lamentablemente no, por una garantía de la defensa en juicio, por un principio de legalidad, por otro principio que se llama el non bis in idem, que alguien puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Por eso pero Lucas, bueno, por eso Lucas apeló, o sea, él decidió ir a los medios para tener una especie de justicia o condena social, no le quedó otra. Sí, no sé si lo decidió, ni tampoco puedo decir que fue parte de una estrategia. Resulta que a él le hacen una nota, y ustedes lo pueden corroborar que esto es así. Sí. Él hace una nota en el marco de la causa Corazza, donde le preguntan, y no sé ni siquiera por qué fue esa entrevista, porque yo reitero, a Lucas no lo veo del año 2018, sí, cuando terminó la última vez del tribunal, y después lo vi circunstancialmente un minuto media hora, lo habré visto en el 2021, pero no lo veo de 2018. Yo sé realmente cuál es la naturaleza de que por qué le hicieron una entrevista, pero lo cierto es que él pudo poner en palabras que no fue asertivo. No dijo yo denuncié a esta persona, dijo yo había denunciado, como quejándose de la justicia, sí, cuando le habrían dicho ¿por qué no fuiste a la justicia? Y él dijo, bueno, ¿y para qué voy a ir si cuando con la puerta en la cara? Eso es básicamente lo que él dijo. Me imagino lo que debe haber pensado cuando escuchó o vio en los medios que Corazza salió en libertad. La verdad que no me quiero imaginar lo que se le haya cruzado por la cabeza, más injusticia todavía. Sí, bueno, a ver, yo creo que la injusticia que sufrió Lucas, y razón por la cual fue la que lo impulsó de alguna manera a decir esto, fue cuando, en primer lugar, él se anotició, primero cuando hizo la denuncia en 2020, fue que lo habíamos anoticiado de que, no solo yo, sino que salió en todos lados, sí, de que el último de sus abusadores, o uno de los últimos de los abusadores, condenado a 14 años de prisión, recupera la libertad. Sí. El tipo cumplió la condena de punta a punta, nada se puede decir, pero bueno, evidentemente a Lucas volver a tener en la vía pública aquel que había encima confeso, no es que fue un juicio y lo condenaron y el tipo después apeló y sigue, a pesar de la condena, sigue insistiendo en su inocencia. No, el tipo hizo un acuerdo, el imputado, y confesó y dijo, sí, yo abusé de este chico y a consecuencia, ¿qué pena mínima me dan? Porque era abrumador la prueba que había contra él. Entonces, el código permite llegar a un acuerdo, se llama juicio de obviedad, donde el imputado reconoce la verdad. Bueno, ese reconocimiento de la verdad le permitió estar unos años menos en prisión, a consecuencia de que se evita un juicio y hay un desgaste jurisdiccional sin sentido que se evita. Entonces, bueno, se optó para no volver a revictimizar a Lucas y que no tenga que volver a contar todo. Claro. Yo hablé con él, la defensa y la fiscalía se hizo un acuerdo donde dice, bueno, el tipo reconoce y en vez de que le den 20 años le van a dar 16. Bueno, fenómeno. Era mejor para Lucas que tenga que volver a pasar por toda esa y apelación, que bueno, cerremos acá el tema. El tipo reconoce que es culpable y se firmó. Y cuando recupera la libertad, y es cuando Lucas decide, evidentemente, motivado por algún mecanismo de su psiquis y por su impotencia, hacer la denuncia del último de sus supuestos abusadores, y que terminó con una prescripción, ¿no? Claro, sí. Ayer, antes de ayer, mejor dicho,
En la entrevista con Babi Checopar, Jay Mamón, que le hizo a Jay Mamón, ¿no es cierto? Babi le dijo que si él era inocente y tenía pruebas de esto, ¿por qué no le iniciaba una demanda por calumnias e injurias? Medio corralándolo, me parece, ¿no? Y él dijo que no, que lo iba a pensar, porque también pensando en Lucas. Lucas, ¿no puede hacer lo mismo? ¿No le puede hacer una denuncia por calumnias e injurias? Sí, sí. Por todo lo que está diciendo él ahora. Lo que pasa es que Lucas no por lo menos no tiene deseos de continuar cuestiones que básicamente porque lo revictimizan aún más. Y Lucas tuvo en 10 años 2 intentos de suicidio. Entonces, claro, no sea cosa de que para ir a buscar una sentencia en un marquito, que además es un testimonio de que fue abusado, no sea cosa que tenga una recaída. Ahora, si Lucas es llevado a los estados judiciales, Lucas resiste cualquier pericia, resiste cualquier tipo de... O sea que no le conviene para nada. Pregunta. Pero la verdad que ya Lucas en 10 años logró 3 condenas. El cuerpo médico forense en 3 oportunidades dijo que Lucas no era un mitómano, que Lucas no mentía. Y si no, también si hubiera Lucas mentido y no hubiera dicho la verdad, lo que pasa es que trataron de aligerar para amortiguar el impacto, pero no les quedó otra opción de reconocer que lo que Lucas dice es verdad, y tuvieron que decir, bueno, sí, pero, y maquillar con 14-16, que esa es la mejor defensa. Es decir, bueno, sí, yo, digamos, esto sería como que uno diga, bueno, sí, yo robé, pero no robé 1000, robé 500, bueno, pues estamos reconociendo que hubo un robo. Entonces, evidentemente y buscar eso es tratar de naturalizar una, no digo relación entre un adulto y un menor, que siempre es asimétrica, pero sí es naturalizar un vínculo, porque si no, a ver, hagamos un ejercicio. Yo sé que en el interior capaz que opera de una manera diferente, como son los bailes, en donde son más bien familiares, pero acá en el ejido urbano, las matines, liberémoslas y que entren menores básicamente, que entren menores de 14, 15, 16 años y que dejemos la puerta abierta a mayores de 32, 34, claro, a ver si nos parece correcto. Eso es un escándalo, ¿no? Sí, obviamente, sí. Yo cada vez que escucho a Lucas o lo escucho hablar o dejar entrever de otras personas, como hizo con el conductor que dijo que viaja por el mundo y demás, que obviamente no puede nombrarlos porque para nombrarlos tendría que ser él el que denuncia y tener las pruebas como lo está haciendo con Jay Mamón, ¿no? Claro. Pero él dice que tiene muchísimos nombres y muchísimas personas que se comunican con él y hacen denuncias. A mí me da mucho miedo cuando lo escucho a Lucas. Me acuerdo de Natalia Jaid, no lo puedo evitar, de cómo destapó la olla y empezó a hablar para todos lados y empezó a demostrar, ¿no es cierto?, todo lo que estaba diciendo y cómo terminó. No tiene miedo, Lucas, yo creo que ya no debe tener miedo a más nada por todo lo que pasó, pero no habría que cuidarlo muchísimo a Lucas por lo que está hablando, porque yo creo que mucha gente de arriba se va a empezar a incomodar. No tuvo ninguna amenaza ni nada. Parte de este operativo Lavandina, como le dicen, forma parte de eso justamente, de tratar de contener una bomba que la ha de alguna manera abierto Lucas y que tiene consecuencias remotas y futuras, como se dice. Sí. Lucas, todo lo que dice, Lucas lo probó. Ahora bien, Lucas estuvo sumergido en este submundo de cosas donde hay fiestas. Bueno, a ver, lo dijo la otra parte. Lo conocí en una fiesta. ¿Qué hacía un chico? Supongamos que démosle la derecha, lo cual es falso, Lucas dice 14, pero pongamos 16 años. ¿Qué hacían en una fiesta entre adultos? Evidentemente en un lugar nocturno o en un departamento privado. Es raro. ¿Sí? Entonces, ahí dice, yo lo conocí en una fiesta. ¿Cómo puede haber una fiesta de un menor? Y pongámonos en contexto. Por más que uno esté en una fiesta de adultos, uno estaría un poco incomodado, ¿no?, de ver la presencia de un menor e incluso dirigirse hacia el mismo, supongamos que tiene 16, y encima después llevarlo a la casa. Es un poco realmente fuerte de digerir, o yo por lo menos, no sé si tengo otro pensamiento un poco quizás más antiguo, pero la verdad que estar con un menor, y supongamos al revés, que uno dice,
con 30 y pico de años, ¿dónde está tu novia? No, se fue de viaje a Bariloche. La verdad que teniendo 20 años de diferencia, sí, llama un poco la atención, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, es que es así. ¿No? Naturalicemos esto, naturalicemos que el profesor salga con el alumno o la alumna, a ver si lo que pasa es que también, a mí me parece, pero esto es una discusión porque también se intentó llevar en el descargo que esto tiene que ver con el mundo gay, y acá nadie habla de gay, no gay, heterosexual, no heterosexual, pero hay una cosa, nos hubiera llamado mucho más el escándalo si en vez de estar hablando de dos hombres, estuvimos hablando de un hombre y una nena. Ahí sí, le puedo asegurar que no hubiera prescripciones y hubiera habido una condena y una condena social un poquito más fuerte. Pero eso, bueno, es un pensamiento a través de las redes, ¿no? Que si hubiera sido mi hija, la cosa no me hubiera quedado callado. Bueno, forma parte de esta eje que se ha corrido con esta discusión, ¿no? Y además, ¿sabes lo que pasó? A mí me viene muy presente lo que pasó con estas dos chicas, ¿no es cierto? La madre y la novia que matan al niño de Pau, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿dónde salieron? Pues no tanto estas mujeres que salieron a pelear por los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Y del derecho a la vida también, ¿no están todas? Se van a apoyar algo tan aberrante. ¿Por qué? ¿Porque es varón? Esa es la pregunta. La ley Lucio, al igual que la ley Micaela, lo bueno dentro de todo lo malo de Lucas es que al menos ha generado un debate serio, y son varios el arco político que me han contactado como para empezar a pensar en serio en una ley Lucas de inscriptibilidad de los delitos sexuales. Sí. De hecho, está creando una comisión investigadora de causa de juzgamiento, porque la verdad, sabemos quiénes son los violadores, sabemos que el rango etario, dónde están, son intrafamiliares, extrafamiliares, tenemos cruzamiento de datos, no tenemos idea. Entonces, sería bueno de una vez por todas, porque encima operan de la misma manera. Entonces, a ver, nosotros nos sabemos, por ejemplo, en el caso de la Raham, del médico que tenía material de abuso sexual infantil de sus pacientes y de otros, que fue condenado por el FBI. El FBI fue el que alertó. ¿Por qué no tenemos un tema de, no digo prevención, porque hay que juzgar a las personas una vez tiro los delitos? No importa, habría que haber un registro. Pero tengamos, acá hay un resto de datos genéticos para abusadores sexuales que son condenados y por 100 años, están las huellas de ADN que son reservadas. Claro, pero por eso en otros países hay un registro que uno entra a una página, que lo han hecho porque no les queda otra, una página donde están todos los registros de todos los abusadores, violadores y demás, con su cara respectiva. Sí. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto también, también ustedes saben que hay un ejercicio abusivo a veces de la denuncia de abuso. Sí. A mí me gusta. No, pero el registro creo que es... en ese registro, yo lo trato y estoy seguro que denuncio y bueno, me cuenta que todo hablando de inverso, ¿no? Sí. Acusar a un inocente, no. Una cosa es la abogado penalista, uno puede defender al delincuente, y otra cosa es denunciar a un inocente. Con eso no puede. Pero creo que el registro que yo le estoy hablando son todos casos que fueron condenados, o sea, personas. Claro, no es que cualquiera puede ir poner una persona ahí. No, claro. Entonces, pero digo, lo peor que nos pueden, digamos, decir en este caso, a quienes representamos a víctimas, es que esto se trata de una casa de brujas. Sí. Todo lo contrario. Entonces, lo que uno quiere tratar justamente, yo ni siquiera quise y no lo asesoré, ni lo recomendé y estoy totalmente desacuerdo, tengo que de alguna manera que restar los derechos de Lucas cuando él decidió contar la verdad. Sí. Yo nunca había querido, de hecho, como yo decía al principio, yo lo conozco a él en el 2008-2009 y jamás salió a la luz esto, y la única nota que Lucas dio en la televisión fue con su cara diseñada y además con el sobrenombre de que se llamó Enzo, razón por la cual no hay ninguna situación en la cual puedan decirnos que fue por búsqueda de fama o lo que fue. Sí, hay mucha gente que lamentablemente no empieza con esa pregunta que dice, ¿por qué denunció ahora? Si tuvo una relación y estuvo 2 o 3 años con esa persona, se separó, ¿por qué denuncia ahora? No tienen en cuenta en mente de que la persona que fue usada denuncia cuando cae en la cuenta o cuando puede, ¿no es cierto? Y ahora hay un mensaje que está dando vueltas, ¿no es cierto?, que lo publicó, que creo que ya lo dio a conocer Ramón, habla sobre su defensa, ¿cierto?, de que tendría 16 años por un supuesto mensaje en el que Lucas le dice, bueno, acordé de vos, con otras palabras, ¿no? Cuando yo tenía 16, también me acordé que muchos más familiares, bueno, todo eso es cierto, pero Lucas en ese mensaje nos está diciendo que recién empezó a salir, cuando hacíamos tal cosa, pero no dice cuando empecé a salir como a los 16. No, claro, pero aparte tiene que ver con 2 cuestiones. La primera es que hagamos un ejercicio. Uno siempre habla en presente de situaciones del pasado, se refiere siempre al mismo campo. Uno dice, bueno, yo soy abogado, no dice, bueno, yo pasé por el jardín, por la primaria, secundaria. Uno siempre habla de su última, por eso uno le dice, ¿usted qué es? Universitario. No dice, soy primario, completo, secundario, habla de la última. Sí. Pero más allá de eso, lo cierto es que él habla de los 16 años, porque ahí fue cuando
entre comillas, lo habría blanqueado. Claro. En los primeros años, los 14 años, son 2 años, todo en total clandestinidad, tal es así que Lucas en la denuncia dice que iban por lugares separados para llevar los departamentos, palabra más, palabra menos en su denuncia, a raíz de justamente la clandestinidad que había. Lo cual un poco implica, yo creo que es un flaco favor también, ¿cómo se llama? Haber viralizado estos audios, porque Lucas no niega que hayan habido esos audios, por el contrario, es justamente la nota típica que recoge que Lucas tenía razón. Es decir, la mejor defensa es decir, bueno, acá tengo un audio que habla de que tenía 16, Lucas dice, sí, yo comencé a los 14 y terminé como a los 17. Claro. Lo cual es coherente con lo que dice Lucas, no es incoherente. Sí, sí, sí. Por eso es una manera de excusarse y no le conviene tampoco, porque si Lucas empieza a mostrar los mensajes o los audios desde que arrancó prácticamente con él, sería exponerse más. Me parece que lo está haciendo más mediáticamente para limpiar su imagen, que a esta altura me parece que ya es casi imposible. No, pero además hay un tema, que es lo siguiente, están enviados, ¿qué mensajes están enviados? Los mensajes que convienen. ¿Por qué no reproducen el 100% de los mensajes? Claro. O las fotos. La verdad que básicamente si reproducimos todos los mensajes, es un poco diferente la mirada que se le quiere dar, porque los hechos son uno solo y la verdad es una sola. No hay. Ahora, la mejor defensa de la otra parte es decir, bueno, pero tenía 16. La verdad que esto, como yo decía al principio, básicamente decir algo similar a yo habría robado 500 pesos y en realidad no fueron 500, fueron 250. Bueno, sí. El hecho es otro. Por eso el primer mensaje que él puso, que nos hizo ruido a todo el mundo, que cuando puso no sería todo verdad, o no sería toda la verdad, o no es todo tan como lo pone. O sea, ya estás reconociendo que lo hiciste, lo estuviste, pero que algunas cosas no fueron tan ciertas. Correcto, correctísimo. Y bueno. Correctísimo. Pero bueno, esto forma parte de un mecanismo de defensa que el primer descargo dice A, el segundo dice B, el tercero dice C, y errático, zigzagueante. A ver, Lucas le bastó 15 segundos en el marco de un vivo que no estaba ensayado para contar su verdad. La otra parte necesitó un comunicado, un video grabado, una larga entrevista, otra entrevista en viva. La próxima no sé qué va a ser, una película. Sí. Porque evidentemente... Dicen que hay un libro, ¿no es cierto?, en camino. Qué sé yo, cuando uno tiene que aclarar tantas cosas, es porque evidentemente no puede tapar el sol con las manos. Y sí. Aparte yo creo que este puede llegar a ser, ojo, el principio de muchos Lucas, que como vieron que él se animó y que él pudo sacar afuera todo lo que lo hizo sufrir durante todos estos años, se animen a hablar y ahí van a empezar a caer muchas más personas. Yo creo que este es el miedo. No le quepa duda, y por eso ha provocado terror, porque son incesantes los mensajes que estamos recibiendo, más que nada Lucas que yo, pero yo estoy recogiendo algunos testimonios, que lo único que decimos es, bueno, vaya a denunciar, y hay gente que ya me dice, mire, yo no voy a denunciar, pero por lo menos le agradezco el haberme escuchado, porque esto es terapéutico, es alivianador, poner en palabras. Y ahora, respondiendo un poco a la pregunta anterior, el otro día me escribió una abuela que tuvo un matrimonio muy feliz, con varios nietos, y que otro día rompió en llantos en la cena familiar, cuando estaba de fondo en la pantalla de la televisión Lucas, que lo vio transparente, y se rompió en llanto, y los nietos le decían, ¿qué te pasa, abuela? Y ella pudo, después de 50 y pico de años, exteriorizar algo que dejó a todos mudos, que era que habría sido abusada por su padre cuando tenía 13 años. Exacto, entonces, yo creo que eso está despertando, Lucas. Tardó 50 años en exteriorizar y ponerlo en palabra y reconocer que había sido víctima de abuso. ¿Qué le vamos a decir a Lucas que denunció 2 años después? No, es que no se le puede decir nada. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué estamos poniendo el foco en la víctima? Entonces, por eso hay todo un mecanismo interno. A ver, yo les voy a contar un detalle que para que entiendan cómo funciona a veces el mecanismo de la mente. Yo no soy psicólogo, pero por lo menos pude presenciar esto. Lucas hace 3 denuncias en el año 2018, cuya última termina con una condena en el tribunal oral de un librero que lo secuestró y lo filmaba y lo abusaba. Bueno,
cuando estábamos en el juicio oral, a preguntas del tribunal respecto de cuándo habían comenzado los abusos, Lucas hace una pausa y dice a los 4 años. ¿Cómo a los 4 años? La defensa se había puesto contento, como la defensa de este hombre, y ay, lo enganché, mirá, se equivocó, dijo 4 años, cuando en la denuncia dijo que lo habían agarrado a los 11 o 12. Y ahí Lucas pudo exteriorizar que en realidad, pensándolo bien, los abusos los viene recibiendo desde que tiene 4 años por parte de un supuesto tío, que no es tío de sangre, sino es como un allegado, un padrino, amigo de la madre, etcétera, etcétera. Que estaba sumida también la madre en un submundo de drogas, que terminó falleciendo por eso y que lo dejaba a Lucas a la buena de Dios. Pero bueno, el concreto es que Lucas pudo exteriorizar y poner en palabras y reconocer y darse cuenta que también había sido abusado a partir de los 4 años, porque Lucas no tuvo, digamos, concepto, porque, a ver, de vuelta, Lucas lo tenía totalmente normalizado porque era la forma de vincularse con adultos, ya que, imagínense que Lucas no tuvo DNI sino hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque Lucas no estaba, tenía la partida de nacimiento. Lucas no estaba escolarizado. Lucas, su primer contacto con la escuela fue a los 9 años. Entonces no sabía leer y escribir. ¿Qué se le puede pedir a un chico que a pesar de todo tiene claro un montón de cosas, pero en su momento, no me gusta la situación de calle, porque creo que la calle es mucho peor que una situación, pero bueno, motivado por hambre, por sed, por frío, por calor, y se refugiaba donde podía. Entonces, sí, él entendía, entonces cuando él vio la televisión seguramente, y dijo, che, pero entonces yo fui abusado. Claro, y ahí es donde él lo interpretó, y como dijo otro día una psicóloga muy interesante en la televisión, dijo, bueno, Lucas, no solo que le creo, sino que es típico de personas que van barriendo la basura dentro de su interior y pueden exponer cronológicamente. Por eso primero denunció la banda de los Boy Lovers, después denunció al profesor de música, después denunció al librero, sí, de acuerdo a la edad, ¿no? Que lo tenían. Y el último, bueno, por eso dijo, esta es la última denuncia que tengo para hacer. Claro, empezó a 9, 10, 11, 12, 13, 14 y terminó a los 16, 17. Entonces, él lo hizo cronológicamente. Claro. Evidentemente, cuando entendió y pudo, porque el problema es identificar, ¿no? Hoy en día, hablando de identificaciones, hay mucha gente que me escribe y me dice, mire, yo la verdad que ahora caigo en cuenta que durante el matrimonio he sido abusada. ¿Y por qué? Y porque me sometía a prácticas sexuales que no me gustaban, pero bueno, para complacer a mi pareja, para complacer a mi marido o para complacer a mi esposa, tenía que hacer tal o determinada cuestión que uno dice, che, antes, hace 10 años atrás, le puedo asegurar que los tribunales no tenían claro si podría existir y configurar un delito de abuso sexual dentro del matrimonio. Hoy no hay quien lo discuta. Es verdad. Doctor, hoy no hay quien lo discuta. Hace 10 años, no, ¿cómo puede haber un abuso en el marco del matrimonio? Y hoy en día nadie lo discute. Bueno, entonces, la idea sería que un poco más adelante nadie discuta de que un chico denuncia cuando puede. Exacto. Aparte siempre se dice, primero hay que creerle a la víctima y bueno, en este caso veo que hicieron bastante diferencia. Doctor, ¿sabe qué me pasa a mí personalmente? Me doy cuenta cuando escucho a la gente que va opinando sobre el tema y demás, que con este caso de Lucas, mucha gente que quizás nunca se lo cuestionó en su vida, sobre el tema del abuso, empieza a escuchar otras noticias. Hace poco, por ejemplo, le hice una nota a una fundación que tenemos acá en nuestra ciudad, que es sobre los niños abusados o para prevenir el abuso infantil y demás. Y la señora hablaba sobre los distintos tipos de abuso, que no eran solamente carnales, sino que habían otros tipos de abusos sexuales también, o abuso a los niños. Y cuando uno lo escuchó, Lucas, empezó a permitir escuchar un montón de otras cosas más y empezaste a ver tu vida para atrás y mucha gente empezó a decir, pero cuando yo era chica y un tío, ponele, se acercó a mí, me afirmó contra un lugar, me estaba abusando. Cuando, ponele, un primo me mostró su miembro, me estaba abusando y yo lo tomé como si no era así, ¿no es cierto? Mucha gente le está pasando esto, no tomó dimensión. Bueno, pero lo que pasa es que forma parte de un revisionismo, no sé si un revisionismo, pero forma parte de hoy ponerse en 2023 a interpretar que hay cosas
antes se naturalizaban que hoy no se pueden naturalizar. No, nunca se tendrían que haber naturalizado igual. A ver, me gusta, claro, no me gusta olvidar del presente, hechos del pasado. Pero sí, no hace mucho se decía canciones que con otro te fajo, te doy una paliza y después me escapo. Hoy sería un escándalo eso. Sí, y antes sí. nos quizás divertía, qué sé yo. Hoy incluso he visto un famoso conductor que dijo, no, che, yo no puedo hacer los chistes que hacíamos en su momento porque no, quedan mal, estamos presos. Y bueno, claro, entonces forman las publicidades de antes, cuando decían que le tiraban el plato de fideos a la esposa por la cabeza. Es decir, eran otras cosas que hoy en día no se toleran y no deben ser toleradas. De hecho, a ver, el INADI y un montón de conceptos que hoy nadie se le ocurriría decir alguna cosa de esa naturaleza. Bueno, si ve que en el pasado estábamos acostumbrados y no nos poníamos a pensar. Hoy en día nos ponemos a pensar y naturalizar, o sea, antes había naturalizadas cosas que, o por ejemplo, si bien no comparto en todo, pero hay una parte que de esa canción que dice, no importa dónde estaba, ni cómo vestía, ni a dónde iba, más o menos, palabra, pero igual tiene razón, porque siempre se dijo, che, ¿y vos qué estabas haciendo? ¿Y qué pollera tenías? ¿Y por dónde estabas? Entonces, tampoco podemos naturalizar eso. Tampoco puedo reconocer que el violador es siempre el hombre y que el hombre es un violador en potencia. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero tienen razón cuando dicen, che, estamos poniendo el foco en la víctima. ¿Y por qué tenemos que naturalizar? ¿Y dónde estaba? Y siempre la pregunta, ¿y dónde estaba? ¿Cómo? A mí también me dicen, che, ¿dónde estaba Lucas? ¿Y la madre? ¿Y qué importa? Sí, la madre lo abandonó, peor aún. Pero le hacemos foco a la víctima. Dice, ¿no será mejor preguntar, che, ¿y el otro por qué no pudo refrenar sus instintos? ¿El otro no se dio cuenta? Que siempre hay que poner el ojo en la víctima. Sí, obvio. Y más si es un famoso o una persona que la gente la quiere o el medio lo quiere, siempre se trata de dudar primero del que está denunciando en esos casos, en vez de darle el apoyo a la víctima. Es terrible, pero es así, lamentablemente. No, por supuesto, pero sobre todo este tipo de personas que tienen esta connotación en donde pueden, por un poder de dominio, de subyugación o lo que fuere, obtener de otro tipo de trato y tienen un poder de justamente de su subyugación, es más fácil corromper a los menores. Y o casualidad, todos estos generalmente forman parte de lugares en donde hay niños. Difícilmente haya una persona que sea un pedófilo o pederasta en ámbitos que nada tienen que ver con los menores. O casualidad siempre son profesores de música, qué sé yo, profesores de pileto, trabajan en ONG, se dedican a la psicología infantil, de acuerdo a cómo vemos el Garrahan, pediatras, de acuerdo a cómo vemos los casos, ¿no? Obviamente habrá alguno que será taxista, si se quiere, pero bueno, estamos hablando de que generalmente van a lugares donde, entre comillas, hay un semillero de niños o niñas para cometer estos injusticias. Sí, y que aparte tienen un vínculo de confianza, de amistad, llamarlo así, como para que las personas que están, o los niños que están alrededor, no piensen que les va a pasar algo malo con esa persona. Exactamente. Bueno, doctor, pero quiero... Bueno, yo debo ir cerrando porque... Sí, justo le iba a decir eso. Justo le iba a decir eso, que sé que está muy ocupado y quiero agradecerle muchísimo la comunicación. Y bueno, ojalá, yo sé que no se puede, como hablábamos hoy, que no se puede rever esta historia, no se puede condenar algo que prescribió, pero yo creo que la sociedad misma va a dar esta condena que no se dio, y ojalá que esta, como muchas otras personas, empiecen a salir a la luz para que se empiecen a salir un poco las vendas, y no solamente de famosos, hablamos también de personas comunes que quizás pasó de largo, o niños que no pudieron decirlo en su momento, empiecen a hacerlo para que esas personas no vuelvan a lastimar a nadie más. De hecho, a ver, nosotros estamos recibiendo todo el tiempo denuncias
o gente que denuncia, o relatos, y le puedo asegurar que será un 20% de gente del medio famosa. El 80% claro. son intrafamiliares. Sí, sí, y ojalá que también las leyes cambien y que no se les dé 1 año y medio, 3 años, 15 años a una persona que ha abusado o que ha violado, porque una persona que viola no se regenera nunca más. No sé cómo la ley todavía no lo puede entender a eso. Sí, hay un tema estadístico claramente en todos los lugares del mundo, incluso en Canadá hay ensayos con castraciones químicas, y a pesar de todo eso, de quitarle la libido, lo hacen igual con un objeto, claro, con romo, contundente o lo que fuere. Ya tienen bueno, eso en la cabeza. Que esto sirva, claro, para poner un poco... A ver, ya Lucas ha motorizado demasiado, más no se le puede pedir, y ha contribuido sin lugar a dudas, no un granito de arena, sino me parece que ha puesto más que un balde. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor. Otra vez gracias por su tiempo. Un placer, cuando quiera. Hasta luego. Hasta luego. Making me feel like I'm loved by somebody.